Aquí el invitado para hablar del verano, de la playa y de cómo protegernos del sol para no quemarnos. La hora de entrevistar. La hora de entrevistar. 1, 2, 3. La bienvenida ahora es... ¡para el quitasol! Vaya. Oigan, pedí que apagaran el ventilador. Charlie, me siento mareado. Ups, disculpa, Charlie. Y cuéntame, ¿tú realmente proteges del sol? ¡Claro que sí! Solo basta con que se pongan debajo de mí y eso es todo. No se van a quemar. Nadie queda rojo cuando hay un buen quitasol protegiéndolo. Te lo garantizo. ¡Qué maravilla! ¿Oh? ¿Hola? No. Sí. No. No te preocupes. Vamos a aclararlo. El protector solar nos pide que aclaremos que la protección del quitasol no es suficiente. Claro, confieso que el protector solar es lo principal, pero yo también soy muy importante. Juntos, nuestra protección está garantizada. Pero, quitasol, cuéntame, ¿qué haces cuando no estás en la playa? Bueno, la verdad es que no hago mucho. Por lo general me quedo en casa bien cerrado. Bueno, eso siempre y cuando no esté viajando. Espera. ¿Mencionaste viajes o yo entendí mal? Claro, yo soy cazador de veranos. Ya sabes, siempre es verano en algún lugar del mundo. Ah, entiendo. No entendí nada. ¿Cómo es eso? Recuerda que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, a veces aquí es invierno, pero en Hawái es verano. ¡Qué divertido!, ¿cierto? Número del invitado. Número del invitado. ¡Charán! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Es fantástico! ¡Guau! ¡Ay, otra vez el ventilador! Perdón. El tiempo voló y nuestro programa terminó. La producción nos pidió que guardara. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que les haya tenido una bonita semana. Ahora vamos a empezar otra semana con nuevos videos, con nuevas clases. Ahora, ¿qué acabamos de ver en el video? El video se trataba de qué? De que Charlie estaba entrevistando a alguien, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy va a ser la entrevista. Pero, ¿qué será la entrevista? ¿De qué tratará? La entrevista es un tipo de texto en forma de diálogo. Si hemos podido ver en el video es que Charlie preguntaba para poder conversar con la persona o el objeto que estaba entrevistando. Entonces, la entrevista es un tipo de texto en forma de diálogo, ¿ok? ¿Qué más? Dentro de la entrevista yo voy a encontrar a dos personajes importantes, el que está entrevistando y el que está siendo entrevistado. Por ejemplo, si yo te entrevisto a ustedes, yo me llamaría la entrevistadora. Y si ustedes son los que están siendo entrevistados, son los que están respondiendo las preguntas que yo les estoy haciendo, ustedes serían los entrevistados, ¿ok? Entonces, vamos a reconocer quién es el entrevistado y quién es el entrevistador o la entrevistadora. En este caso, en el video que acabamos de ver, Charlie era el entrevistador. ¿Qué hacía Charlie? ¿Qué le diferencia de la otra persona? El entrevistador es el que va a dominar el diálogo. El entrevistador es el que va a dominar el diálogo. ¿Con qué? Con preguntas adecuadas. Entonces,
En el entrevistador encontramos que él, la persona que es el entrevistador, es el que va a dominar el diálogo. ¿Mediante qué? Mediante las preguntas que va a realizar, pero siempre tiene que ser de acuerdo al tema que se va a tratar. ¿Ok? En cambio, el entrevistado es el que siempre va a responder el entrevistado es el que siempre va a responder las preguntas del entrevistador. La idea de la entrevista es que cuando nosotros entrevistamos a alguien, esa persona que vamos a entrevistar siempre tiene que ser una persona que interese a quién, a la comunidad, que interese a la sociedad, o sea, tiene que ser una persona importante, alguien que va a aportar ideas o alguna experiencia importante a transmitir. ¿A quién? A la sociedad, ¿ya? Alguien de una persona que tengamos nosotros interés por saber de esa persona. Ahora, cuando yo hago las preguntas, cuando el entrevistador hace las preguntas, dentro de las preguntas que realiza el entrevistador, encontramos las preguntas abiertas y cerradas. Quiere decir que las preguntas pueden ser, en el caso de abiertas, en el caso de que las preguntas sean abiertas, deben llevar las palabras qué, cómo, cuándo, cuál, cuáles, siempre que yo haga mis preguntas, debe decir qué, cómo, cuál, cuáles, cuándo, con quién. O sea, siempre que el entrevistador quiera obtener mucha más información, tiene que expresar preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas tienen que empezar con qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo o con quién. Cuando quiere obtener más información más detallada. Pero cuando quiere, por ejemplo, una respuesta rápida o una respuesta sumamente con un sí o con un no, las preguntas se van a llamar cerradas, porque son las que me van a permitir contestar con un sí o con un no. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿te gusta el cine? Tú me vas a decir sí o no. Entonces, yo te estaré haciendo una pregunta cerrada. Pero, por ejemplo, si te digo, ¿con quién te gusta ir al cine? Tú me vas a decir con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi tío, etcétera, ¿no? Una información más detallada. Esas serán las preguntas abiertas. Luego, yo en la entrevista voy a tener 3 partes. La entrevista tiene 3 partes. Siempre en mi entrevista voy a encontrar la introducción. La introducción es donde se hace la presentación de la persona que voy a presentar, indicando quién es, a qué se dedica y por qué razón fue invitado, por qué razón lo voy a entrevistar. En la introducción es la presentación de la persona que voy a entrevistar. Ahora, luego tengo
Luego tengo el cuerpo de la entrevista. ¿Qué quiere decir el cuerpo de la entrevista? Es donde voy a formular las preguntas que le voy a hacer al entrevistado. O sea, casi todas las preguntas que he formulado, que he escrito, que he preparado para el entrevistado, lo voy a decir en el cuerpo de la entrevista. O sea, en la acción, por qué motivo lo estoy entrevistando, ¿no? Y por último tengo el cierre de la entrevista. En el cierre de la entrevista, el entrevistador, o sea, la persona que ha hecho las preguntas, hace como un repaso de todo lo que se ha venido entrevistando, como un resumen. Por último, en el cierre también agradece y despide al entrevistado. O sea, le dice gracias por asistir, gracias por permitirme entrevistarte y se despide, ¿no? Del entrevistado. Entonces, la introducción, el cuerpo de la entrevista y el cierre son partes en las que va a presentar la entrevista. Pero, ¿para qué servirá la entrevista? ¿Qué voy a obtener con la entrevista? Con la entrevista voy a obtener información, quizás de una persona o de un grupo de personas. También la entrevista me va a servir para facilitar recolectar mucha información. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a permitir obtener mucha información de la persona que voy a entrevistar. Las herramientas de una entrevista, ¿qué herramientas voy a utilizar? Podría utilizar una grabadora, una cámara, un cuaderno de apuntes para yo apuntar las cosas mucho más importantes o algunas preguntitas que yo quizás me he olvidado hacer, ¿no? Ahora, las preguntas que yo voy a hacer en una entrevista tienen que ser variadas dependiendo del contenido. Por ejemplo, pueden ser preguntas de hechos reales, de creencias religiosas, de sentimientos o preguntas del pasado como también del presente. Para yo ser una entrevista hay que ser puntual, hay que ser cortés con la persona, o sea, amable con la persona que estoy entrevistando, muy persistente para sacar la información y también un poco de flexibilidad con las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que ser muy directo con las preguntas. Y también cuando yo entrevisto a esa persona o a alguien, tengo que conocer a fondo, muy bien, tengo que conocer muy bien el tema que voy a entrevistar, ¿ok? Entonces, el día de hoy en curso de comunicación integral hemos hablado de la entrevista.